noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Venezuela. Todavía no sabemos cuántas personas de los 4 que se unieron a él, pero él está en Venezuela y su video, el que anuncia el regreso del combate, se hizo en Venezuela. Esto es muy peligroso porque si hay ataques fronterizos de Venezuela a Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y obviamente apoyaremos plenamente a Colombia en esa situación. La comunidad internacional, encabezada por el gobierno de Donald Trump, se mantiene en alerta ante los últimos movimientos de Nicolás Maduro. El régimen venezolano lleva a cabo ejercicios castrenses, ejercicios militares en la frontera con Colombia, en respuesta a los señalamientos sobre su respaldo a grupos residentes de las FARC y el ELN en Venezuela. Una denuncia que confirmó el presidente interino Juan Guaidó y que elevará este miércoles ante la OEA con la solicitud de la activación del TIAR, el mecanismo que permitiría conformar una coalición internacional para garantizar la paz en la región. ¿Maniobras militares o maniobras de distracción? Saludo a nuestros invitados de hoy. Los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. ¿Maniobras para qué? Son maniobras de frustración, y cuando utilizo esa palabra no es algo chistoso, ni cómico, ni nada por el estilo, Andrea. Hay que tener en cuenta que muchos teóricos han trabajado sobre ese particular, y me quiero aferrar mucho a Edward Lubac, un teórico de la estrategia en temas de defensa nacional muy importante. Yo creo que las maniobras militares en cierta medida reflejan el malestar del gobierno, la capacidad que tiene de actuar y de manera especial sus frustraciones. En estos momentos Venezuela no tiene la capacidad ni de provocar ni de distraer. Lo que está haciendo es ruido para llamar la atención, para tener una vocería mucho más fuerte, pero asume un riesgo muy grande. En cualquier momento se puede presentar un golpe pequeño, una maniobra entre algunas unidades militares que comprometa no solamente las tropas venezolanas, sino las tropas colombianas, y se puede dar la gran frustración, porque un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela sería desastroso. Antonio Rivero, general venezolano en retiro, gracias por acompañarnos. ¿Maniobras para qué? ¿Maniobras de distracción? ¿Maniobras militares? Bueno, son realmente unas maniobras militares muy disminuidas, no en la capacidad que pueda hablarse de una Fuerza Armada como la que contaba Venezuela anteriormente, pero ciertamente se basa precisamente en el mismo concepto que utilizó mi acompañante en este... Sí, Jairo Libreros. Jairo, ¿no? Sí. Jairo, pues, que dijo que eran frustraciones. Sí, hay una frustración interna debido precisamente a la cantidad de presiones, a las limitaciones que tiene el régimen de Nicolás Maduro, y termina, por supuesto, provocando, porque sí considero que hay en medio de toda una provocación, por lo cual genera estos riesgos, y termina siendo también una maniobra de distracción ante la situación país. Hay elementos, factores que influyen para que esto pueda llevarse a cabo de esta naturaleza. Daniel Santolo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada, desde Caracas nos acompaña también, de Avanzada Progresista. Daniel, ¿cuál es su teoría? ¿Maniobras de qué? ¿Maniobras de distracción? ¿Maniobras militares? ¿Maniobras de frustración? Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí esto es una maniobra de distracción, por cierto, por parte de los dos gobiernos. El gobierno de Colombia, encabezado por Duque, que ciertamente tiene unos problemas internos sumamente graves, el rompimiento del acuerdo de paz que se da en Colombia, y por supuesto en Venezuela igualmente la situación de crisis que estamos atravesando. Eso ayuda a los dos gobiernos. Los dos gobiernos han venido subiendo el tono en los micrófonos, amenazando con supuestos movimientos militares que, por cierto, todavía no se han llevado a cabo ninguno de los dos. Por eso yo digo que es una manera de distracción para evitar la situación interna, o para distraer, valga la palabra, la situación interna que tiene cada uno de los países. Y esto no sería la primera vez. Ya Venezuela ha tenido incidentes de este tipo. El último de ellos, el más, si se quiere, más recordado por los venezolanos, fue en el año 87, bajo el gobierno de Jaime Lucinchi, con la corbeta Carda. Entonces, bueno, son maniobras que se vienen haciendo, para mí, de distracción, para evitar, si se quiere, la conflictividad interna o desviar la visión que se tiene del país. Y con esas posiciones iniciamos aquí el debate, porque en pocas horas el gobierno interino de Juan Guaidó dará un paso al frente que podría abrir las puertas para que la comunidad internacional intervenga en la crisis política venezolana. Va a solicitar este miércoles la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en la OEA, por el respaldo del régimen venezolano a grupos terroristas en Venezuela.
la soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera, o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR. Para ese evento se requieren la mayoría absoluta de los votos de los países partes del tratado. Y esta decisión se da en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela con Colombia y Estados Unidos por ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana. Maduro activó un Consejo de Defensa de la Nación para, según él, proteger a Venezuela de una eventual amenaza por parte del vecino país. En estas imágenes que acaban de llegar hace pocas horas y fueron obtenidas por nuestra cadena aliada de RCN Televisión, se observan los vehículos y el material bélico que ha llegado a Táchira, el estado fronterizo con Colombia. Se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares con la colaboración ruin, miserable de un grupo de traidores civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta. El gobierno colombiano reaccionó, dijo que no caerá en provocación y que actuará con diplomacia. El gobierno nacional no entra en la histeria. El gobierno nacional observa con detenimiento y tenemos hoy unas fuerzas militares comprometidas con el país, con los derechos humanos. Tenemos unas autoridades que están vigilando atentamente lo que está ocurriendo. Jairo, ¿hay cómo creerle a Maduro? Es imposible creerle de ningún punto de vista. Él es un hombre que solamente tiene la herramienta dialéctica de la retórica, no logra establecer un discurso siquiera coherente, más aún teniendo en cuenta que la situación crítica en la relación colombo-venezolana, pero de manera particular la situación difícil que viven millones de venezolanos en territorio venezolano y por fuera, es ocasionada por él. Colombia no está buscando una disputa. Muy seguramente el presidente Iván Duque tiene problemas de agenda y tiene problemas desde el punto de vista de cómo es medido por las encuestas nacionales, pero creo que tiene mucho más que perder Colombia desde el punto de vista de gobierno democrático que una dictadura. Entonces yo creo que el tema no va por ahí. Yo creo que lo que se busca es hacer una bulla muy fuerte, tratar de establecer algunas líneas de acción de temores entre algunos tomadores de decisiones de política pública, de seguridad y defensa en Colombia, pero de ahí no pasa. Ojalá yo no me equivoque, porque en cualquier momento se puede presentar una situación crítica. Es más, la incertidumbre es la característica propia de la guerra y donde más se siente son en las horas previas a una situación en donde el detonante pueda tener consecuencias inesperadas. Antonio, ¿se podría equivocar Jairo? Es decir, no sé si uso la palabra correcta, pero alguna gente puede menospreciar a Nicolás Maduro y decir que es como el pastorcito mentiroso. Voy, vengo, sí, quizás, ya no. Cuando se ven problemas, entonces arma todo este problema. Cuando se ve contra la pared, entonces se inventa también teorías de conspiración. ¿Ante qué estamos ahora? ¿Ante otra bala de oxígeno que necesita Nicolás Maduro? ¿O se puede equivocar Jairo y realmente algo podría pasar, algo grave? Realmente no hay equivocación en lo que dice Jairo, ¿no? Pero ciertamente también es una manera tan acertada de no subestimar al enemigo, y el enemigo en este caso es Nicolás Maduro, y hablo de enemigo porque no se puede catalogar desde otro punto de vista bajo el carácter o la caracterización que tiene este usurpador del poder en Venezuela y las acciones que lleva a cometer para causar esta provocación. Maduro busca también dentro de la misma Fuerza Armada un liderazgo que no posee, más allá de que no tiene y sabe que no cuenta con un porcentaje operativo de esa Fuerza Armada para poder contraponer no solo a Colombia, sino también cualquier coalición internacional que, en virtud de ello y de la inestabilidad de la región, representa la situación de Venezuela en los actuales momentos. Pero más allá también, Maduro se está solidificando en un ganar tiempo para poder tener dentro de ello un sistema de armas a través de los rusos que están presentes en esta maniobra, a través de los chinos y sobre todo en el tema de radares, que precisamente son los chinos los que están trabajando en la prueba de estos radares y en el mejoramiento ante una posibilidad de intervención internacional por medio de una coalición. Esto no se puede subestimar, pero ciertamente conlleva un riesgo en el cual necesariamente Colombia
tiene que tomar en consideración esto seriamente debido a la crisis y no como una situación de distracción para la situación del rompimiento o lo que pueda ser la reaparición de la FARC y un supuesto rompimiento del acuerdo de paz. Daniel, Colombia siempre dice no nos vamos a dejar provocar, el problema es de Nicolás Maduro, que vocifera, que se inventa, etcétera, etcétera. ¿Está siendo Colombia ingenua en todo caso? Mira, yo reafirmo que lamentablemente para nuestros dos países, que son hermanos, Venezuela y Colombia, tenemos una misma historia, tenemos, si se quiere, hasta un mismo destino. Estar en este momento, hablar de guerra entre los dos países o una provocación de ese tipo o invocar mecanismos como el TIAR, uno debería preguntarte entonces, ¿en qué ayuda eso a nuestros países? ¿Es que un conflicto bélico va a resolver los problemas que tenemos como nación? ¿Un conflicto bélico o una invasión militar o una guerra civil interna en Venezuela porque hay un rompimiento de la Fuerza Armada Nacional va a mejorar la situación de Venezuela y también de Colombia? Yo creo que el llamado ahorita es la sindéresis, a entender que Venezuela y Colombia tienen que llegar a acuerdos, son acuerdos necesarios. Nuestra frontera es una frontera de las más vivas que hay en el continente, la frontera por Cúcuta, y eso es histórico. Venezolanos van a Cúcuta y a Colombia, colombianos vienen a Venezuela. No es mentira que en Venezuela viven una gran cantidad de colombianos, se habla más de 3 millones de colombianos. Entonces, para nosotros y para la posición que nosotros tenemos como organización, es inaceptable que nosotros aupemos una guerra o una invasión militar. Invocar el TIAR o provocar en la frontera un enfrentamiento, una confrontación, no ayuda a ninguno de los dos países. Daniel. Muy por el contrario, esto agravaría la crisis de nuestras naciones. Pero usted tiene un punto ahí porque está mirando la otra parte, que es a la que íbamos, al pedido de activar el TIAR, que sería mañana en la OEA. Y eso, para entenderlo bien, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Las maniobras militares por el lado del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro, y la otra es el pedido de activación del TIAR en la OEA por parte del gobierno interino de Juan Guaidó. Daniel, cuando usted dice activar el TIAR, entiendo que no está de acuerdo con hacerlo, y según usted, ¿para qué serviría eso? ¿O sirve para algo? Bueno, lo único que sirve es para una amenaza. Un sector de la oposición que está en conexión con los Estados Unidos está utilizando la amenaza del TIAR para, bueno, obligar a Nicolás a una negociación en una mesa. Esperamos que eso sea así. Para aplicar el TIAR, y eso, bueno, eso es histórico, deberíamos Venezuela sufrir una invasión extranjera militar, y eso no está a la vista. Muy por el contrario, el mismo grupo de los 7 países que han venido enfrentando en el continente a Nicolás Maduro, igualmente los propios Estados Unidos, dicen que rechazan cualquier acción de tipo militar o de invasión militar por parte de fuerzas extranjeras. Entonces, frente a una realidad donde nosotros no vemos la posibilidad cierta de que haya una coalición militar para invadir al país, de que nosotros no vemos ciertamente que la activación del TIAR, bueno, sirva para resolver los problemas de los venezolanos y mucho menos de los colombianos, bueno, lo que nos queda es jugar por la paz. Tenemos que buscar las maneras de entendimiento. Nosotros hemos venido planteando y le exigimos al gobierno que instale una mesa de diálogo al interno del país, que las relaciones que tiene con nuestro hermano país de Colombia sean relaciones cordiales. No podemos seguir jugando a la candelita, a quítame la pajita del hombro, a tratar de llevar a la frontera un conflicto. Eso, repito, no ayuda a ninguna de las dos naciones, muy por el contrario, eso agrava la situación que estamos viviendo. Entonces, ese juego hay que bajarle el volumen. Yo llamo a los dos presidentes, tanto el presidente de Colombia como el presidente Nicolás Maduro, a que bajemos el volumen de esta situación y nos ocupemos de los problemas internos. Venezuela tiene una gran cantidad de problemas internos. No es falso el problema de la diáspora que se está sintiendo en todo el continente. No es falso el problema de la falta de medicina, de insumos básicos, de la desnutrición infantil. Bueno, esos son los problemas que tenemos que entender. Y si los países a nivel internacional quieren colaborar con Venezuela, ese es el objetivo que deben plantearse. ¿Cómo resolver esta crisis? ¿Cómo llegar a un acuerdo a lo interno para resolver primero los problemas del país y luego los problemas políticos que estamos nosotros viviendo? Ahora, y por supuesto, nosotros no negamos a cualquier movimiento de acción militar por parte de Colombia o por parte de Venezuela hacia Colombia. Ahora, aquí hay algo importante, porque estamos hablando de lo que va a suceder mañana en la OEA, Jairo, que es la activación del TIAR.
¿Qué es el TIAR? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue firmado en 1947 en Río de Janeiro en un intento de conformar un mecanismo defensivo mutuo que pudiera ser invocado pues, por cualquier país del continente ante el ataque a sus miembros. En su artículo 3 establece lo siguiente. Las partes firmantes convienen un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano. Será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos y, en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque. En ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Hace unas semanas atrás hablábamos en este programa del TIAR de lo si era conveniente y sobre todo si servía para algo. En un momento como estos, y escuchándolo a Daniel, ¿entendería yo que es simplemente mostrarle los dientes a Nicolás Maduro? Yo creo que solamente es eso, realmente no lo veo más allá y creo que la apreciación de Daniel es muy interesante sobre ese particular. Es más, históricamente tú y yo lo hemos hablado en diferentes programas, el TIAR no ha servido para algo diferente que crear conocimiento académico sobre el concepto de defensa colectiva. No sé qué opine el general, que tiene pues una formación mucho más estricta sobre el particular. La única vez que se ha invocado, pero de una manera grave y precisa, lo hizo Argentina bajo la dictadura de Galtieri. Precisamente Colombia fue el que hundió ese tratado, porque Colombia no quiso respaldar a la dictadura argentina y respaldó a Estados Unidos respaldó a los británicos. O sea, yo creo que lo que se busca es meterle mayor presión, y lo que está haciendo el dictador Maduro es precisamente eso. Como sabe que viene mucha presión, sube el tono para poder discutir quizás en búsqueda de una salida un poco más tranquila. Yo creo que es presión para Miraflores, presión para la dictadura, pero a mí me estresa mucho porque esa presión en cualquier momento se convierte en un disparo en la frontera, y un disparo en la frontera sí nos puede llevar a un enfrentamiento donde lo de menos es el TIAR. Presión general que sirve para algo, porque entonces ya vemos a Daniel que dice no lo hagamos, bajemos el ánimo, bajemos la energía aquí entre Colombia y Venezuela, es lo que necesitamos. Jairo, por supuesto, dice eso no sirve realmente de nada, eso es para decirle, bueno, aquí nosotros también tenemos nuestro apoyo y estamos presentes, pero es una presión general, una presión que sirve para ¿qué en estos momentos? Sirve para todo. Daniel dijo algo importante en medio de lo que le contradigo total y absolutamente. Primero, la situación de estas maniobras no se puede comparar a la situación del Calga, que usted se reseñó militarmente, disculpe, pero allí está fuera de lugar. Segundo, usted está reconociendo un gobierno, un presidente en cara o en cabeza de unos delincuentes. Le doy con fe de quiénes son estos delincuentes. Conozco a Maduro, conozco el régimen, tuve la oportunidad de interactuar siendo militar y siendo miembro de una organización en la cual tuve la oportunidad de interactuar, y conozco la interioridad de la intención clara de la hegemonía y la permanencia en el poder permanentemente y nunca ceder. No hay en ningún caso un tratamiento con personas, con autoridades legítimas que realmente puedan garantizar un ejercicio político en paz, en democracia, con un diálogo, con conversaciones. Lastimosamente, Daniel, eso no existe, no es posible, y muestra de ella que desde 2014 prácticamente, o mejor aún, desde 2003, desde aquellas conversaciones y diálogos donde participó precisamente el secretario general de la OEA, Gaviria, pues dio lugar a un engaño, una falsa por parte del punto traidor, y ahora, mucho más aún, de Nicolás Maduro, y se ha constituido algo como es una fuerza antagónica de fuerzas militares extranjeras, rusas, chinas, cubanas, que tengo planes, aquí tengo en mi poder, al frente mío, uno de los planes de empleo de las fuerzas cubanas en Venezuela en estos ejercicios, y la suposición que ellos hacen en contra de venezolanos y en contra de Colombia y en contra de Estados Unidos. Puedo leer lo que dice la suposición del enemigo y cómo consideran ellos enemigo a todos los venezolanos, prácticamente la mayoría de los venezolanos, por oponerse a este régimen. Entonces no se puede caracterizar a este régimen desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista del presidente, y que pueda cederse a un diálogo. El TIAR es un mecanismo
que puede llevar una escalada necesaria, como bien dijiste, a una amenaza seria que obligue a deponer el poder a quien lo usurpa, porque lo usurpa, no está caracterizado en la legitimidad este régimen de Nicolás Maduro. Entonces no se puede, y esto lo debe tener en cuenta Colombia. El TIAR pasa de ser ciertamente, como dice Jairo, a un tema de teoría académica colectiva, de educación, a un empleo que tiene la probabilidad y tiene la posibilidad en los actuales momentos de poder emplearse. Pero primeramente debe haber una especie de escalada hasta lograr esa presión necesaria que pueda obligar definitivamente al cese de la usurpación, al cese de las pretensiones hegemónicas y de inestabilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro con esas fuerzas antagónicas de Fuerzas Armadas extranjeras y de fuerzas no convencionales como son la FARC, amparado en Venezuela, que doy fe creciente de ellas, del ELN, de Hezbollah, de Hamas y otros tantos, pues lamentablemente venezolanos que se alistan a estas fuerzas antagónicas irregulares. Antes de la pausa le doy la palabra a Daniel para su réplica, porque específicamente Antonio se está refiriendo, Daniel, a cuestiones que usted ha mencionado en cuanto a la eficiencia o no, lo que puede significar o no en este momento invocar el TIAR, Daniel. Bueno, a diferencia del amigo del general Rivero, yo no acompañé nunca el proyecto chavista, lo enfrenté desde sus inicios, y a diferencia también de él, yo no tengo formación militar. Yo soy politólogo, doctor en ciencias políticas, y me he dedicado toda la vida a estudiar las ciencias políticas. Y para la política, la negociación tiene que ser primordial. Nosotros no podemos invocar la guerra. El amigo Rivero habla de buscar un quiebre. Bueno, en Venezuela han pasado más de 15 años buscando un quiebre militar que no se ha dado. Después del golpe de Estado del 2002, la Fuerza Armada quedó en control total del régimen del chavismo. El Chávez se apoderó de la Fuerza Armada por ese golpe del 2002. Y desde el 2002 se han venido tratando de dar nuevamente una fractura en la Fuerza Armada. Bueno, y ahí están los resultados. La Fuerza Armada sigue apoyando a Nicolás Maduro y lo sigue haciendo unificadamente. Y eso, bueno, lo está demostrando en este momento. Cuando el presidente Nicolás Maduro los llama para defender la República, inmediatamente el general Padrino López se pone a la orden. Entonces, esa estrategia ha fracasado. No podemos seguir jugando a creer que aquí hay una parte de la Fuerza Armada que va a irrumpir para dar un golpe de Estado. Muy por el contrario, nosotros tenemos que invocar es la paz, decirle a la Fuerza Armada que es parte de la solución, que tienen que buscar mecanismos de diálogo. Además, la Fuerza Armada debe integrar una mesa de diálogo para que conversemos a buscarle salidas pacíficas, constitucionales a la situación que estamos atravesando los venezolanos. Invocar el TIAR para mayor presión, bueno, tendremos mayor presión, pero esa presión lo que hace es unificar más a la Fuerza Armada, porque tiene un enemigo. Bueno, imagínate tú le dices a la Fuerza Armada que van a venir los marines o una fuerza internacional a invadir Venezuela, la unificas inmediatamente. Ese no puede ser el discurso, y por eso no comparto la posición del amigo Rivero. Jairo. Andrea, yo estoy casi en la mitad de mis dos amigos y compañeros de debate hoy, un militar y un politólogo, y yo voy por la mitad porque soy un politólogo experto en temas de seguridad, y me llegó a la mente una frase que quizás podemos debatir, ¿no? Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y en cierta medida lo que estamos viendo es eso frente al tema de la amenaza del TIAR, que vamos a pelear, que hay problemas internos y externos, es por el medio. Queda en punta. Porque tenemos que hacer una pausa. Invitamos a nuestros televidentes a opinar. La pregunta de hoy: Venezuela está abriendo la puerta a un enfrentamiento militar en la región. El hashtag de hoy es #ZoomVenezuela. Tenemos varias tweets que tenemos hasta ahora y los vamos a ir poniendo en el resto del programa. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si Venezuela está abriendo la puerta a un enfrentamiento militar en la región. Maniobras militares, dicen unos, otros maniobras de distracción, otros maniobras de provocación, es lo que estamos debatiendo hoy en Suma la Noticia. En todo caso, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó en entrevista exclusiva con NTN 24 con el programa La Tarde los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos criminales colombianos que hacen vida en Venezuela, como el ELN y las reincidencias y disidencias de las FARC. Hemos venido denunciando desde el principio de año que el tiempo hoy en Venezuela que se mantenga usurpando funciones este régimen también serviría para que los grupos irregulares se afianzaran dentro de Venezuela, y Maduro de manera directa e indirecta los estaría financiando. Los han tenido aquí en Venezuela, debemos decir que también están utilizándolo para protegerlos, de que ese video tenemos claras
presunciones donde fue grabado en Venezuela, en territorio venezolano. Jairo, podríamos decir que ese es como el argumento principal en este momento para decir hay que hacer esta activación del TIAR, hay que pedir esa ayuda internacional un poco más fuerte y más militar por el tema que estamos viviendo tanto en Colombia como en Venezuela de alojar o rearmar, algunos dicen, a estas residencias pues, de las FARC, el Paisa, sí, Santrich, Márquez, etcétera, y las mismas militares colombianos han dicho es que ellos están en Venezuela. Así es. ¿Ese argumento es el más fuerte? El argumento más fuerte es ese. Hay muchos otros argumentos desde el punto de vista de seguridad, pero también de presencia militar ajena a la legitimidad que tienen la fuerza pública en Colombia o la fuerza pública que tienen en Venezuela. Hay que tener en cuenta que el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército de Colombia, el general Navarro, comandante de las fuerzas militares, hay un informe de la Agencia Nacional de Seguridad, que es una agencia de inteligencia que tiene el monitoreo vía satélite del comportamiento a nivel internacional, el propio John Bolton, que acaba de ser despedido como consejero nacional de seguridad. Existen muchas informaciones de inteligencia y oficial de gobiernos de que hay una presencia clara, precisa y efectiva en territorio venezolano de unidades reincidentes de la FARC, del ELN, que son eminentemente terroristas. Hay presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. El general, si no me falla la memoria, también mencionaba que hay presencia de grupos terroristas internacionales. Creo que Hezbollah está ahí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay un problema muy grave, y después del atentado terrorista del 11 de septiembre, que mañana se cumple o se conmemora pues uno de los momentos más trágicos para la democracia en Estados Unidos por cuenta del ataque del año 2001, hay que tener en cuenta que como respuesta Naciones Unidas lanzó una nueva directriz donde señalaba que ningún país, ninguna democracia vinculada a Naciones Unidas podía proteger, financiar ni promover actividades terroristas en su suelo, porque era sujeto a que se aplicara la fuerza internacional en cabeza del Consejo Nacional del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gran problema es que en el Consejo de Seguridad está presente, dirán algunos, Rusia y China. Otros dirán, afortunadamente está presente porque no va a haber un despliegue militar en contra del suelo venezolano, pero el motivo real es ese, allá están. ¿Y ese, general, y ese argumento es suficiente? Realmente es suficiente, pero faltan factores, faltan variables. No es el único. Yo dije anteriormente, hablamos de fuerzas antagónicas que existen en Venezuela. Primero, desde el punto de vista convencional, de Fuerzas Armadas rusas, y quiero hacer y reiterar que están presentes en estos ejercicios militares. En la frontera con Colombia están chinos, están iraníes en las labores de inteligencia, ojo, sí, iraníes en labores de inteligencia. Están también cubanos, por supuesto. Aquí tengo, como te dije, uno de los planes de empleo de los cubanos, de las fuerzas militares cubanas, con la unidad que permanece en Venezuela desde el año 2008, donde se creó esa unidad para asesoramiento, pero también para empleo en caso de situaciones excepcionales. Y una de las situaciones excepcionales es que temen ellos que haya incursión, por supuesto, de fuerza coalición. No invasión o no invasiva, la invasión es otro concepto, y esto lo dejo con mucha claridad ante lo que habla nuestro compañero Daniel sobre esta materia, que por cierto, difiero en algunas cosas. No quiero entrar en un debate directo contigo, Daniel, pero hay diferencia. Lo único que nosotros no vemos a este señor como presidente, no es presidente, y su partido, Alianza Progresista, lo legitimó participando en las elecciones del 20 de mayo, lo cual era totalmente inconstitucional. Es un debate político, por supuesto, de otra naturaleza, pero estas fuerzas antagónicas existen desde el punto de vista convencional, como las que mencioné en esos países, como desde el punto de vista no convencionales, y que se suman en estos momentos con la reactivación de la FARC en el ámbito propiamente territorial de Venezuela, con más de 600 a 1000 hombres que están presentes, han estado presentes desde aquellos acuerdos de paz, y que son los que canalizan la entrada del narcotráfico en Venezuela desde Colombia, en la producción y en la producción y en el tráfico como tal. Entonces, es necesario esto, fundamentalmente por esta fuerza antagónica, pero también en función de lo que implica todo lo que delictivamente encierra ese delito del narcotráfico, la presencia de Hezbollah, Hamas, terroristas en Venezuela, y que proyectan sobre el resto de Sudamérica en contra de los Estados Unidos. Esto no es mentira, esto es una realidad.
y ante esa inestabilidad y esa amenaza para la región y contra los Estados Unidos, lo que implica todo el continente, una situación de conflicto que no es querer la guerra, no es buscar la guerra, porque si realmente Nicolás Maduro y todo su régimen, todo su séquito, depusiera el poder en condiciones favorables y que si realmente a través de uno de los diálogos que ha ocurrido anteriormente hubiera llevado realmente a una salida política, constitucional, pues no se invocara el 350, que es constitucional también, y el 333, donde se debe restablecer bajo cualquier modo la constitución y el hilo constitucional roto por este régimen y por supuesto una acción de resistencia, de rebelión que termine de acabar con lo que está presente, que es una tiranía. Daniel, frente a eso, y yo insisto, es que puede ser uno de los detonantes o del argumento más pesado, Jairo, frente a lo que está sucediendo, el hecho que Santrich, Márquez estén en estos momentos en territorio venezolano, como lo han dicho los militares colombianos, y en cierto punto eso puede, sin duda alguna, y lo está haciendo, desestabilizar al gobierno de Iván Duque. Entonces, Maduro está ayudando a eso y está propiciando eso. ¿Ese no termina siendo el mayor argumento, Daniel? Sí, bueno, al amigo Rivero, de verdad, a otro tiempo tendremos para dar la discusión del 20 de mayo de 2019. Sin duda. A mí no me consta ni tengo pruebas, como dice el general Rivero, de que aquí en Venezuela estén operando todos esos grupos que él arma. Pero supongamos que sea cierto. Supongamos que lo que dice el general Rivero es cierto. ¿Es eso suficiente para nosotros apoyar una fuerza de invasión militar extranjera o una coalición extranjera para invadir a Venezuela? Eso sería la solución para nuestro país, para hundir en la guerra a Venezuela por años. Posiblemente, como sucede en Siria, que va más de 5 años, más de 2 millones de muertos. Esa es la solución para nuestro país. El amigo Jairo decía algo. La continuación de la guerra por otros medios es la política, es la negociación, es el diálogo. Tenemos que buscar cómo la comunidad internacional, aprovechando todo el apoyo que se ha dado a nivel internacional hacia los sectores de oposición, bueno, buscar la posibilidad de que obliguen al régimen a sentarse en una mesa de negociación y llegar a acuerdos mínimos de convivencia, de reinstitucionalización del país. Pero no podemos invocar la guerra. Yo soy contrario a cualquier tipo de salida de violencia. Yo enfrenté a este gobierno desde el año 89, cuando los golpes de Estado, enfrenté el golpe del 2002 y enfrentaré cualquier otro golpe militar que no vaya enrumbado a la democracia. La Fuerza Armada es un objetivo, pero un objetivo para sumarlo a la democracia, para que entiendan que deben acompañarnos en un proceso de transición, para que volvamos a recuperar la democracia perdida. Pero eso no puede ser invocando fuerzas internacionales de coaliciones internacionales que vengan a matar y asesinar venezolanos. Y una pregunta, ¿quién es el general? ¿A quién le hace caso el alto mando militar en Venezuela? ¿A quién ejerce ahorita el alto mando militar en Venezuela? Eso es una realidad, no son deseos. Allí está esa situación. Bueno, con ellos es que tenemos que conversar, con ellos es que tenemos que llegar a una mesa y llegar a acuerdos para buscar la paz, tanto la paz en Colombia como la paz en Venezuela. Pero no podemos obviar, Jairo, que esos intentos que dice Daniel han existido. Sí, de acercamiento. Claro que sí. ¿A dónde han llevado? Lamentablemente no han llegado a buen puerto. Durante mucho tiempo, no solamente el señor Maduro, sino el presidente Chávez utilizó este tipo de situaciones, de alargar los diálogos al comienzo de su mandato, en el intermedio y al final, como un mecanismo para ganar oxígeno y tener la capacidad de movilizarse. Y creo que esa estrategia la ha mantenido el dictador Maduro, especialmente con el apoyo de la inteligencia cubana. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se han filtrado mucho los manuales de trabajo de los cubanos y cómo ellos buscaban mediante el diálogo ganar tiempo para tener mejor información y evitar que se presentaran situaciones críticas. El diálogo hay que mantenerlo, la puerta del diálogo nunca se va a cerrar. Sin lugar a dudas,
pase o sea cual fuere el escenario, por difícil que se dé, van a terminar las partes sentadas tratando de negociar. Yo creo que eso no lo podemos ocultar, pero el diálogo por el diálogo en estos momentos no ha servido para nada en Venezuela. Mantenerlo creo que es una situación muy crítica, más aún porque una de las partes no es leal con el diálogo. Miraflores en estos momentos, o el inquilino de Miraflores, no es leal con la democracia, con sus ciudadanos, con todos los latinoamericanos y con el diálogo, y así dialogar es un ejercicio de suma cero. Por eso la pregunta que hacemos hoy es si Venezuela está abriendo la puerta a un enfrentamiento militar en la región, y tenemos varias opiniones con el hashtag #ZoomVenezuela. Dice Patricia Marín que Andrea, el dictador necesita distracción y verse como una víctima ante la comunidad internacional es de payasos, y los medios pues no deberían darle la importancia. Francisco dice que Maduro y su grupito se acostumbraron a hacer el ridículo. Ojalá que esta sea la gota que rebase el vaso e intervenga Estados Unidos de una vez por todas y terminen con la gran miseria y el sufrimiento que han dejado que la región vuelva a la normalidad. Michelle también en nuestro Twitter comenta que hasta cuándo vamos a aguantarle la patanería a los narcodictadores. ¿Será que la ONU no puede dejar ese espíritu cándido de pensar que con el diálogo saldrá el cáncer de Sudamérica? Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Su Mala Noticia. Venezuela está abriendo la puerta a un enfrentamiento militar en la región, es lo que debatimos el día de hoy. El diputado madurista Pedro Carreño amenazó a Colombia con atacarla militarmente si, según él, el gobierno de Iván Duque continúa también con las amenazas. Esto dijo. No va a salir vivo quien ose a pisar con su bota la patria de Bolívar. En 11 segundos puede llegar un Sukhoi a Bogotá. Oiga, Colombia, te estás montando en una escalada militar. Tenemos 2 millones de milicianos que se entrenan todos los días en los centros de entrenamientos y tienen un fusil. Tenemos más de 12.000 francotiradores que son infalibles. Tremenda amenaza. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado también se pronunció por Twitter. Esto lo dijo. El anuncio del embajador de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarre, de convocar al órgano de consultas del TIAR es un paso muy importante en la construcción de la amenaza real y creíble sobre el régimen. Debemos avanzar en la construcción de una vigorosa coalición internacional liberadora. General, entonces, vuelvo a lo mismo. Colombia puede que esté siendo ingenua, Colombia se está preparando como debe. ¿Qué significa en estos momentos para la región? Además que la economía no va bien, que el crecimiento no es el que esperábamos, aparte de todo, estar debatiendo y hablando de un problema militar. Mira, ni Venezuela considero que esté invocando la guerra, ni las fuerzas opositoras, fuerzas internacionales. Están buscando mecanismos que realmente lleven a la obligación de ceder las pretensiones hegemónicas y perpetuas del poder en Venezuela de este régimen que hoy impera de esta naturaleza o en esta naturaleza. Yo quiero decir lo siguiente, en Venezuela esta casta realmente de dirigentes que ocupa el poder en el momento, están catalogados, están caracterizados por delincuentes, corrupción, narcotráfico, delito de lesa humanidad, y tienen secuestrada a Venezuela y quieren sostener el poder a toda costa. Yo pregunto, si tenemos que enfrentarnos a unos delincuentes de cualquier naturaleza y sobre todo bajo una instancia de poder como la que tienen, pues no puede cederse de otra manera si ellos no lo hacen por la vía pacífica, que es lo que desearíamos todos, los venezolanos, los colombianos, los americanos. Mundialmente deseamos la paz y buscaremos la paz. Claro. Pero lamentablemente cuando nos encontramos ante una acción delictiva y no ceden, y se mantienen en secuestro a una nación como la que es Venezuela, con un éxodo que está provocando una situación de inestabilidad en toda América y en el mundo incluso, pues lamentablemente las acciones de fuerza son legítimas de emplearse ante esa situación. Entonces no pueden negarse. Claro, y pueden mantenerse condiciones de alguna vía de conversaciones para que puedan ser pacíficamente y no tener que llegar a la violencia. Claro, de las Daniel, brevemente, que me queda un minuto nada más, pero esto a veces los norteamericanos le llaman bluffing, es decir, hablar y al final no llegar a nada, que ojalá, por supuesto, no se llegue a nada. Sin embargo, pues esa advertencia que hacía el diputado Carreño no es cualquier advertencia a Colombia. ¿Usted le diría a Colombia, hay que estar preparados para cualquier cosa? Yo lo que llamo al pueblo colombiano es a la paz, al entendimiento, a buscar formas de llegar a acuerdos para resolver este conflicto que están siendo provocados por fuerzas externas a nuestros países. Igualmente le digo al amigo Jairo,
Amigo mío, si no hay diálogo, ¿qué hay? Hay guerra, hay confrontación. Y yo no puedo pedir confrontación para mi país. Decía el amigo Rivero que esto es un secuestro, ciertamente. Pero en un secuestro, cuando tú actúas por la fuerza, mueren, son los rehenes. Tal vez hasta los que están secuestrando al país queden con vida. Pero no podemos sacrificar a nuestra población en una acción de guerra, una acción militar. Por eso yo mantengo la posibilidad del diálogo. Y llamo a la comunidad internacional a que colabore con nosotros para que el diálogo sea un hecho cierto, para que no sea utilizado para seguir ganando tiempo, pero que le fijemos entonces condiciones al gobierno para el diálogo. Vamos a una pausa, Daniel, vamos a una pausa. Me quedé sin tiempo, les agradezco muchísimo, vamos a una pausa, ya volvemos. En varios tweets que nos llegan ahora en vivo, Jairo Carlos Londoño dice, claramente son maniobras de distracción, estando dispuestos a llevarlo a un enfrentamiento real si Colombia hace un disparo aún en territorio colombiano de frontera. También hay quienes dicen, es un acto de provocación con candela por su intención de intimidar, distraer y retar a Colombia. Tenemos, pero ¿hasta cuándo, dice Natalia de Wind, dejaron que todos esos grupos terroristas se establecieran en nuestros países? Por Dios, gracias a Antonio Rivero, a Daniel Santolo, a Jairo Oliveros por habernos acompañado. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.